Bueno, hoy vamos a hablar del tema de los capacitores. ¿Para qué se usan? ¿Qué tipo de capacitores hay? Hay capacitores que son de trabajo, de arranque. Por ejemplo, estos son capacitores que lleva, por ejemplo, las bombas de agua. Este tipo de capacitores que son como lo que llevan los ventiladores. Generalmente todo lo que es motores lleva capacitores. Y cada capacitor viene también de distinta potencia. Por ejemplo, vamos a mirar. Este capacitor es de 1,5 microfaradio acá arriba, 1,5. Este que está acá es un poquito más grande, 1,75 microfaradio. Si bien son el mismo tamaño de vista, pero la potencia de microfaradios es distinta. Este 2,5. O sea, este es más grande que este y que este. Estos son capacitores, generalmente se usan mucho en los ventiladores. Después tenemos capacitores así, que se usan mucho en los motores. Los capacitores, hay capacitores de arranque, que generalmente tienen que tener tensión nada más que 2 o 3 segundos, que es para hacer el arranque del motor. Obviamente después para que se desconecte el capacitor tiene que llevar una especie de relay. Después están los capacitores de trabajo o capacitores de marcha, que eso están con tensión todo el tiempo mientras que trabaja el motor. Igualmente, a continuación les voy a mostrar un video en forma ilustrativa que ahí se va a explicar un poco en forma más sencilla la diferencia de un capacitor de arranque y un capacitor de trabajo. Es la diferencia entre capacitor de arranque y de marcha. Un capacitor de marcha o permanente se mantiene conectada al circuito del compresor para darles energía o esas fuerzas necesarias para comprimir el refrigerante. Características. Permanece conectado en el circuito eléctrico. Es conocido como run. Su capacidad son menos 80 MFE, trae dos factores de capacitancia. Por lo general son de color blanco o gris. Capacitor de arranque. En este caso este capacitor se utiliza también para el arranque del compresor. A diferencia del capacitor permanente, este no puede permanecer en el circuito por más de 3 segundos. Características. No puede permanecer por más de 3 segundos en el circuito. Necesita un relé que lo desconecte del circuito. Conocido como START. Capacitancia entre 180 a 350 MFE. Por lo general son... Un capacitor es un poco como una batería, excepto que almacena energía de una manera diferente. Dentro de un capacitor básico tenemos dos placas metálicas conductoras que generalmente están hechas de aluminio. Estos estarán separados por un material aislante dieléctrico como la cerámica. Si conectamos un capacitor a una batería, el voltaje empujará los electrones desde el terminal negativo hacia el capacitor. Los electrones se acumularán en una placa del capacitor, mientras que la otra placa liberará a su vez algunos electrones. Sin embargo, los electrones no pueden pasar a través del capacitor debido al material aislante. Finalmente, el capacitor tiene el mismo voltaje que la batería y no fluirán más electrones. Ahora hay una acumulación de electrones en un lado. Esto significa que hemos almacenado energía y podemos liberarla cuando sea necesario. Debido a que hay más electrones en un lado en comparación con el otro y los electrones están cargados negativamente, esto significa que tenemos un lado que es negativo y un lado que es positivo, por lo que hay una diferencia de potencial. Si luego colocamos una pequeña lámpara en el circuito, ahora existe un camino para que los electrones fluyan y lleguen al lado opuesto. Entonces los electrones fluirán a través de la lámpara alimentándola y los electrones llegarán al otro lado del capacitor. Sin embargo, esto solo tendrá una corta duración hasta que la acumulación de electrones se iguale en cada lado. Entonces el voltaje es cero, por lo que no hay fuerza de empuje y no fluirán electrones. Una vez que conectemos la batería nuevamente, el capacitor comenzará a cargarse. Esto nos permite interrumpir la fuente de alimentación y el capacitor proporcionará energía durante estas interrupciones. Por un lado del capacitor encontraremos dos valores. Estos serán la capacitancia y el voltaje. Medimos la capacitancia del capacitor en unidades de faradios que mostramos con una F mayúscula, aunque generalmente mediremos un capacitor en microfaradios, por lo que tenemos un símbolo de micro justo antes de este que se parece a la letra U con una cola. El otro valor es nuestro voltaje, que medimos en voltios con una V mayúscula. En el capacitor, el valor del voltaje es el voltaje máximo que el capacitor puede manejar. Este capacitor tiene un valor de voltaje determinado y si excedo este valor, explotará. Te lo mostraré de nuevo con nuestra cámara lenta. ¡Ah, genial! Entonces, ¿por qué usamos capacitores?
Una de las aplicaciones más comunes de capacitores en grandes edificios es para la corrección del factor de potencia. Cuando se colocan demasiadas cargas inductivas en un circuito, las formas de onda de corriente y voltaje no estarán sincronizadas entre sí y la corriente se quedará atrás del voltaje. Luego usamos bancos de capacitores para contrarrestar esto y volver a alinear los dos. Otra aplicación muy común es suavizar los picos de voltaje al convertir AC a DC. Cuando usamos un puente rectificador completo, la onda sinusoidal de AC se voltea para hacer que el ciclo negativo fluya en una dirección positiva. Esto engañará al circuito para que piense que está recibiendo corriente continua. Pero uno de los problemas con este método son las brechas entre los picos. Pero como vimos anteriormente, podemos usar un capacitor para liberar energía en el circuito durante estas interrupciones, y eso suavizará la fuente de alimentación para que se parezca más a una fuente de DC. Para verificar el voltaje, cambiamos a voltaje de DC en nuestro medidor y luego conectamos el cable rojo al lado positivo del capacitor y el cable negro al lado negativo. Si obtenemos una lectura de varios voltios o más, entonces deberíamos descargarla conectando de manera segura los terminales a una resistencia y continuar leyendo el voltaje. Queremos asegurarnos de que se reduzca el rango de milivoltios antes de manipularlo, de lo contrario podremos recibir una descarga. Para medir la capacitancia simplemente cambiamos el medidor a la función de capacitor, conectamos el cable rojo al lado positivo y el cable negro al lado negativo. Después de un breve tiempo el medidor nos dará una lectura. Probablemente obtendremos una lectura cercana al valor indicado, pero no exacta. Por ejemplo, este tiene un valor de 1000 microfaradios, pero cuando lo leemos obtenemos una medición de alrededor de 946. Este tiene un valor de 33 microfaradios. Bueno, gente, hasta acá llegamos. Si te gustó el video, no te olvides, dale a la manito y regala un like y de esta manera ayudas al canal. Y si no estás suscrito, dale a la campanita. Bueno, gente, hasta la próxima.